Buenos días para todos. ¿Cómo está la iglesia? Amén, amén, amén. Contentísimo de emprender esta jornada con ustedes. Una jornada espiritual que va a traer poder a la iglesia para las campañas evangelísticas. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en aceptar ese desafío? Yo quiero, déjenme la mano arriba los que aceptan el desafío, porque se supone que ustedes van a venir toda la semana. Amén. Así que de esos que tienen la mano levantada, ya él me va a decir el que no vino para irlo a buscar a la casa. Hermanos, la iglesia, el poder de la iglesia radica en la oración. Esta semana vamos a orar. Pero también el poder de la iglesia radica en lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. El Espíritu Santo no va a venir solo aquí a hacer lo que nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros venir a clamar por ese poder. Amén. Y en esta semana, fortalecidos en la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios es la segunda venida de Cristo. Amén. Sin embargo, antes de la segunda venida de Cristo debe ocurrir algo grande en los corazones de los hijos de Dios. Y es un derramamiento sin precedente ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a hablar esta semana acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como Dios que va a tomarnos para hacer la última obra, el último llamado de amonestación a un mundo que perece. Y hoy quisiéramos tratar acerca de la obra del Espíritu Santo. Hay una comprensión medio turbia acerca de la obra del Espíritu Santo. En la cristiandad en general, la mayoría de los cristianos creen que el Espíritu Santo es una fuerza, que es un poder dispuesto para la iglesia y lo presentan como algo que está allí para que usted lo use. Una cosa que está puesta ahí, usted la usa, se la pone y sale. Otros sencillamente niegan su existencia, niegan totalmente su existencia. Y en la iglesia adventista está entrando una creencia peligrosa en la que un grupo de hermanos está negando al Espíritu Santo, negándolo. Dicen que no hay un Espíritu Santo, sino que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y hay allí una nebulosa con relación a la tercera persona de la Trinidad. Y vamos en esta semana a aprender acerca de este ser maravilloso, que no es un poder, que no es una fuerza, sino una persona. ¿Qué es el Espíritu Santo? Una persona. Y lo vamos a verlo a lo largo de esta semana y en el estudio de hoy. Así que quiero invitarles a orar. La Biblia dice en el libro de San Juan que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo que ignoramos es que parte de la vida eterna es conocer al Espíritu, porque Él es también Dios. Amén. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, en esta hora queremos abrir tu palabra, pero no queremos hacerlo sin antes contar con la aprobación del Espíritu Santo. Permite que nuestros corazones estén preparados para que Él hable a nuestras vidas, no solo hoy, sino a lo largo de esta semana. Prepáranos para recibir el poder que emana del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Bien. Lo primero que vamos a entender es que el Espíritu Santo es una persona igual que Jesús o igual que Dios el Padre.
La deidad está compuesta ¿de cuántas personas? De tres. ¿Cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres, hay uno que tiene un chin más de poder que el otro. Los tres tienen el mismo poder. Solo que para que lo entendamos, ellos quisieron dividirse sus funciones. Y uno decidió ser el Padre, otro decidió ser el Hijo y otro decidió ser. Pero igual el Espíritu Santo pudo haber sido ¿quién? El Padre, o el Padre pudo haber sido ¿quién? El Hijo. Los tres tienen el mismo poder. ¿Cómo sabemos eso? En el libro de Éxodo, yo no lo voy a leer entero, pero Dios a través de Moisés le dice al pueblo que Dios iba a enviar ¿a quién? A su ángel. Dijo Dios, yo voy a enviar a mi ángel delante de ustedes. Ténganse mucho cuidado de que no sean con ese ángel, ¿qué cosa? Rebeldes. Porque Él no va a perdonar esa rebelión. ¿Qué iba a enviar Dios? Su ángel. Fíjense que no dice voy a enviar un ángel. Voy a enviar el ángel. No, voy a enviar mi ángel. Y vamos a aprender en esta semana que Dios el Padre tiene un ángel y que Jesús el Hijo tiene un ángel. Lo vamos a ver. En la antigüedad el ángel de Jehová, ¿quién era? ¿Quién era el ángel de Jehová? ¿Quién era el que iba en una columna de nube tapando el sol? Jesús. ¿Quién era que iba en una columna de fuego para que en la noche no le dé frío? Era Jesús. ¿Quién fue que se le presentó a Moisés en una zarza y que le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde está es santo? Fue Jesús. ¿Quién fue que se le presentó a Josué y le dijo lo mismo con una espada en la mano? Jesús, el ángel de Jehová. Así que Dios dice, voy a enviar mi ángel. Cuídense de no ser rebelde con él. Ahora, Isaías, reclamándole al pueblo que ellos fueron rebeldes, miren contra quién es que Isaías dice que ellos fueron rebeldes. Dice más, ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, en un momento dado, Jesús es igual al Espíritu Santo. Más claro todavía, en el libro de Isaías, en la visión de Isaías del capítulo 6, que Ian también hizo referencia, el profeta dice claramente que él vio ¿a quién? Al Señor. Y por la descripción que hace del Señor, no queda ninguna duda que Isaías vio ¿a quién? A Dios el Padre. Porque la descripción que da es de que vio a Dios el Padre. De hecho, él lo va a confirmar diciendo, y uno y al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿De quién está hablando? De Dios el Padre, de Dios el Padre. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? ¿A quién vio Isaías? Al Rey Jehová de los ejércitos. De las tres personas de la Trinidad, ¿a quién vio Isaías en esa visión? ¿Quién es Jehová? ¿Cuál de los tres? Dios el Padre. Isaías vio a Dios el Padre. Ahora, hay un problema, porque Juan, refiriéndose a Jesús, va a decir que Isaías no vio a Dios el Padre, sino ¿a quién? A Jesús. Miren cómo dice en Juan 12:39. Por esto no podían creer en Jesús, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? De Jesús. Y habló acerca de él. Según Juan, ¿a quién vio Isaías? ¿Al Hijo, al Padre o al Espíritu Santo? Al Hijo. Pero según Isaías, ¿él vio a quién? Y la cosa se complica más cuando el apóstol Pablo dice
como no estuvieron de acuerdo entre sí, y al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis. Según el apóstol Pablo, ¿a quién vio Isaías? Entonces, ¿a quién vio Isaías de los tres? Los vio a los tres. Porque los tres son iguales. No que los tres son uno, sino que los tres son iguales. Porque no es uno en tres, ni tres en uno. Son tres personas individuales. Si ellos vinieran a visitar la iglesia misionera de paz, ¿cuántas sillas habría que ponerle aquí? 3 sillas, porque uno se va a sentar en una, otro en otra y otro. Eso es bueno que estemos claros. Ah, porque es que el mismo Dios, pero que hace 3 funciones, juega 3 bases. No, es Dios en 3 personas diferentes, pero los 3 con el mismo propósito y poder. Ahora, vamos a aprender hoy que el Espíritu Santo es el sello de la creación. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vemos la creación, podemos identificar rápidamente lo que hizo Jesús y lo que hizo el Padre. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Sencillamente, y vamos a ver que dice que Él se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa eso? Vamos a leer. ¿Qué hizo Jesús en la creación? La Biblia dice en el principio era, ¿qué cosa? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es ese verbo del que habla Juan allí, que estaba en el principio? Es Jesús, porque dice en el 14 que aquel verbo se hizo carne. ¿Quién fue de los 3 el que se hizo carne? ¿Quién fue que creó todas las cosas? Jesús. El que se ensució la mano, el que hizo que nazca, el que dijo la palabra, ¿quién fue? Jesús. Del Padre sabemos que Él fue el autor de la creación. Él es el artífice, porque en Él es que salen todas las cosas. ¿Y el Espíritu Santo qué hizo? En Génesis dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Déjeme decirle, sin el Espíritu Santo no hubiera sido posible la creación. ¿Cómo dije? Y hay una forma fácil de entenderlo. Para que una gente acepte al Señor, ¿qué tiene que ocurrir primero en la vida de esa gente? Que se mueva ¿quién primero? Dice que Él lo convence ¿de qué? De pecado, de justicia. Nunca nadie va a poder ir a Jesús sin que antes en la vida de esa persona se mueva. Y lo voy a poner con otro ejemplo. Para hacer este templo participaron 3 profesionales. Participó un arquitecto, participó un ingeniero y participó un maestro constructor. Yo le pregunto, ¿fue el arquitecto el que puso los bloques? No. ¿Quién puso los bloques? El maestro. ¿Fue el ingeniero el que diseñó la idea, la maqueta? Cada uno tuvo su función. Asimismo, guardando la gran distancia, hay en las 3 personas de la Trinidad fungen los 3, para la creación fungen los 3. Uno como arquitecto, uno como ingeniero y otro como maestro constructor. ¿Quién es el arquitecto artífice de toda la obra de la creación? Dios el Padre. En el principio creó Dios el Padre, artífice, arquitecto de la creación. ¿Quién fue que se ensució la mano como un maestro constructor cuando formó al hombre? Se enlodó la mano y lo formó. ¿Quién fue ese? Cristo Jesús. Y entonces, ¿quién fue el ingeniero? El que dijo cuando se iba a construir este templo, no fue el primero que llegó aquí, no fue el maestro constructor, ni fue el arquitecto. ¿Quién fue el primero que vino aquí? El ingeniero, para ver si es posible que aquí se pueda hacer
un templo. Porque Él tiene que examinar el suelo y la dimensión, etc. Él es el primero que llega. Por lo tanto, el primero que llegó a este planeta antes de ser creado, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Por eso dice que se movía sobre la faz de las aguas. Él va a determinar si es posible crear. Antes de crear es vital que Él se mueva. Pero también Él tiene que estar en qué momento de la construcción. Al final de la construcción, Él tiene que dar el visto bueno de que en este templo se puede venir a adorar y que no se va a caer un techo, como se están cayendo por ahí los techos, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo no solo es el que vino y dijo, sí, es posible crear, también es el que puso el sello de la creación. El Espíritu Santo fue el que puso el sello de la creación. Él dijo cuando terminó todo que todo había sido bueno en gran. Y lo próximo es poner el sello. ¿Cuál es el sello? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo de la obra que hizo y reposó en el día séptimo. Y bendijo Dios el día séptimo y ese santificó es el sello del Espíritu Santo, puesto allí como una señal de que ya está aprobada la creación. Amén. ¿Es importante o no la obra del Espíritu Santo? Lo que el Espíritu Santo hizo no lo podía hacer Jesús. ¿Le tocaba a quién? Al Espíritu Santo. No lo podía hacer Dios el Padre porque le tocaba al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también es el sello de la redención. El sello de la redención. Él es el que primero trabaja para que Cristo pueda salvar y el último que sella la obra de Cristo. Dice, y lo vamos a ver en el relato del Éxodo. En el relato del Éxodo, el relato cuando los israelitas tuvieron sed y clamaron a Dios, Dios le dio instrucciones a Moisés de lo que iba a hacer. Él le dijo, ve a la roca, ¿verdad? Dice, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo, ¿a quién? A los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña y golpearás la peña y saldrán de ella. ¿Qué cosa? Agua y beberá todo el pueblo y Moisés lo hizo así. ¿Cuál era la instrucción? Ve y golpea la roca. Ahora, ¿con qué Moisés iba a golpear la roca? ¿Con qué? Con una vara. Vamos a ver. En el relato hay tres elementos. Tenemos una roca, tenemos una vara y tenemos ¿qué cosa? Agua. Cada elemento representa a una de las personas de la Trinidad. Porque lo que va a ocurrir en el relato es que Dios va a instruir al pueblo y a nosotros su plan de salvación en este relato. Y cada elemento del relato, roca, vara y agua, representa a una de las personas de la Trinidad. Sin mucho análisis, nosotros sabemos quién es la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Dijo Pablo en 1 Corintios, y la roca era, ¿quién era la roca? La roca era Cristo. La roca era Cristo. Él no es la vara, Él no es el agua, Él es la roca. Él es el que iba a hacer ¿qué cosa? ¿A quién fue que golpearon en el relato? A la roca. Él era el que iba a ser golpeado en el plan de salvación. ¿Quién es la vara? Dice el libro de Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido. ¿Quién fue que hirió a Jesús? Ahí lo dice. ¿Quién fue que hirió a Jesús? Dios. La vara en el relato del Éxodo representa ¿a quién? A Dios el Padre. Por eso Jesús dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? El que hirió a Jesús, esa vara que hirió a Jesús, ¿a quién representa?
A Dios el Padre. ¿A quién representa la roca? A Dios el Hijo. Y obviamente, ¿a quién representa el agua? Al Espíritu Santo. Roca, vara y agua. Bien, dice que el agua hablaba del Espíritu Santo que todavía no había venido. ¿Cómo se cumple esto? Cuando Cristo muere en la cruz, allí está siendo golpeado. ¿Por qué cosa? ¿Qué fue lo que golpeó a Jesús? ¿Quién golpeó a Jesús? Dios el Padre. En la cruz, Cristo está siendo golpeado. El mismo golpe que Moisés le dio a la roca, se le dio a Cristo cuando estaba en la cruz. Entonces, el agua va a venir después que Cristo descienda de la cruz. Por eso dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Luego de glorificar al Hijo, entonces vendría el agua. En la cruz, Cristo estaba siendo, ¿qué cosa? Golpeado. ¿Por quién? Por Dios el Padre. Así que en el relato del Éxodo ya tenemos identificado cuál es el papel de Dios el Padre. ¿Cuál es el papel de Dios el Padre? Ayúdenme, por favor. Golpear la roca. Esa es la vara. ¿Cuál es el papel de Dios el Hijo? Ser la roca que iba a ser golpeada. ¿Quién nos falta? Que es el agua que sale. Ahora, hubo una segunda ocasión donde el pueblo tuvo sed de nuevo. Y ahora Dios le dice a Moisés lo siguiente. Miren que es diferente, porque en el primer relato Dios le dijo ¿qué cosa? Que golpeara la roca. Ahora Dios le dice: y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnen a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Ahora, ¿qué debía hacer con la roca? Háblale a la roca y de ella brotará agua. Ahora en el segundo relato, ¿había que golpear la roca? No, ahora había ¿qué cosa? Hablarle. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó no uno, le dio 2 vejigazos. Uno a veces dice: wow, pero qué cruel pareciera que Moisés, por un simple pecado, perdiera entrar a la Canaán celestial. Ese fue el pecado que impidió que Moisés entre a la Canaán celestial. Perdón, a la terrenal, perdón. Él entró a la celestial. ¿Qué pecado ese? Golpear 2 veces a la roca. ¿Pero por qué? Un hombre como Moisés, 120 años sirviéndole a Dios, 80 años sirviéndole a Dios y cogiendo lucha con ese pueblo, y se quedó fuera de la Canaán terrenal por ese pecado, por golpear la roca. ¿Creen ustedes que ese fue un pecado sencillo? Pareciera, pero Elena White nos va a explicar realmente qué fue lo que pasó. Ese golpe, doble golpe, y esa desobediencia, porque Dios no le dijo golpéala, Dios le había dicho que le hable. Miren lo que representaba ese pecado de Moisés. Dice ella en Patriarcas y Profetas 4:42. Por su acto temerario, ¿cómo fue el acto de Moisés? Moisés restó la fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. ¿En qué interfirió Moisés? En la lección que Dios quería enseñar. Porque él puso muy bien la obra de Dios el Padre y de Jesús, pero ahora estaba restando importancia a la obra del Espíritu Santo. Dice: siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Cuando usted oye la palabra pedir la bendición, ¿qué le viene a la mente? Le viene a la mente un texto de la Biblia: pedid y se os, porque ¿quién de ustedes siendo
si su hijo le pide una piedra, ¿le va a dar? ¿Un pan le va a dar? Una piedra. Asimismo Dios le dará a usted el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que venga el Espíritu Santo? Pedirlo. La segunda vez el relato no representaba la muerte de Cristo, sino la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y al Moisés golpear de nuevo la roca, restó importancia a la labor ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el sello de la redención. Cristo es el que muere, Dios es el que golpea, pero quien da el agua, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él estuvo presente en todos los eventos de Cristo. Para que Cristo nazca, ¿quién tuvo que cubrir a María? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu vendrá sobre ti, el Espíritu Santo, y te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser será llamado Hijo de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, ya estaba dentro de Jesús, pero hizo una manifestación corporal por medio de una paloma. Cuando Cristo fue llevado al desierto, ¿quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Cuando Cristo iba a emprender su ministerio de ser una bendición para todas las personas, sanando, predicándole, ¿quién fue que lo ungió? El Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, y escucha bien, por eso Jesús dijo, de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y toda blasfemia, cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme, que niegue, que hable mal, que interceda contra la obra del Espíritu Santo, no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Y en la semana vamos a hablar de ese texto, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Pero Jesús lo que está diciendo es, negar al Espíritu Santo es negar ser salvo. Porque el que lleva a la gente a la salvación, ¿quién es? El Espíritu Santo. La obra de Jesús, morir en la cruz, no hubiera sido suficiente porque faltaba la parte segunda, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Está claro, hermano, lo que estamos diciendo? ¿Está claro eso? Está clarísimo. Por eso el apóstol Pablo dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. ¿Quién es el sello de la redención? Usted va a ser salvo porque al final el Espíritu Santo dijo, el que es justo sea, y el que es injusto siga siendo. El que pone ese sello en usted de salvación, ¿quién es? El Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿es importante la obra del Espíritu Santo? Y en esta semana vamos a aprender a ver diferente al Espíritu Santo. A veces pedimos cosas y no sabemos lo que estamos diciendo. Señor, manda tu Santo Espíritu. ¿Pero para qué? ¿Qué Él va a hacer cuando venga? Pero sobre todo, ¿a dónde va a venir? ¿Se va a sentar en un banco? Vamos a aprender mañana que el Espíritu Santo no se sienta en un banco. El Espíritu Santo no puede estar si no es dentro de uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos quisieran tener dentro del Espíritu Santo? Amén. Quiero terminar con este texto. Sobre el agua de vida. Cuando Cristo murió, lo próximo que iba a ocurrir es que iba a brotar agua de vida. Cuando se golpeó la roca, ¿qué brotó de ella? Agua de vida. Esa agua de vida Jesús se la ofreció a una persona en la antigüedad, a la mujer samaritana. Y esa agua de vida hoy Jesús la está ofreciendo gratuitamente a la iglesia misionera de paz. Él dijo en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Esa agua está disponible.
Esa agua es el Espíritu Santo. Esa agua, en esta semana, todo el que quiera beber de esa agua debe venir a aprender cómo bebérsela y qué hacer con ella cuando no la bebamos. O qué el agua va a hacer con nosotros cuando no la bebamos. Así que, ¿cuántos quisieran recibir esa agua? Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de esa agua. Que nos dé de esa agua. Esa agua de vida que salta para vida eterna. Esa agua es el Espíritu Santo. Amante Padre Celestial, muchas gracias. Gracias porque está dispuesta un agua especial. Que no es un objeto, sino una persona, el Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos que el Espíritu Santo es una persona igual que Dios el Padre, que Dios el Hijo. Gracias por enseñarnos que el Espíritu Santo es quien puso el sello de la creación en el sábado. Gracias por enseñarnos que el Espíritu Santo es quien pone el sello de la redención. Y gracias, Señor, porque por el sacrificio de Jesús ha brotado agua y esa agua hoy está dispuesta para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, que esa agua nos posea y que esa agua nos lleve a hacer su voluntad. Permítenos no entristecer al Espíritu Santo. Permítenos hacer la obra que Él ha dispuesto para nosotros. En esta semana queremos conocer a Dios el Espíritu Santo para nosotros obtener la vida eterna. Permítenos que nada ni nadie nos impida venir esta semana con un corazón dispuesto a aprender de tu palabra y a poner en práctica todo lo que aprendemos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Permítenos pensar en estas cosas. Permítenos poner en alto la persona del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde.